Hola, muy buenos días. En este día martes 28 de abril, ya estamos terminando el mes de abril, básicamente después de un periodo bastante especial para nuestro país, ¿no es cierto? Junto con, a mí me carga llamarle ministro estallido social, porque yo prefiero hablar de efectivamente una crisis social que involucró, en mi modesta opinión, el reclamo de ciertas cosas de justicia en un porcentaje y también el empeño de ciertos sectores radicalizados de querer convencernos de que las soluciones a esa injusticia eran las suyas. Y la verdad de las cosas es que yo creo que ahí hay un desafío colectivo de todos, que usted en algún minuto lideró desde el Ministerio de Desarrollo Social con el mapa de la vulnerabilidad y Compromiso País, que en el fondo es empatizar con estas injusticias sociales, pero buscarles un cauce. Nos acompaña hoy día en la mañana don Alfredo Moreno, ministro de Desarrollo Social, pero ministro de Obras Públicas, pero quien ha sido Eso ministro ya quedó en el pasado. Claro, pero que ha sido ministro de Desarrollo Social, también se desempeñó en su minuto en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero más que eso, una persona que tiene un talento muy extraordinario en convocar, en sumar voluntades, en motivar gente, y por lo menos, bueno, yo he tenido la oportunidad de conversar con él muchas veces, y me alegra mucho poder compartir este rato en la mañana, ministro, para que conversemos de distintas cosas, pero quiero enlazar un poco con esa experiencia suya en lo que fue, que para mí es una de las cosas más extraordinarias que hemos podido tratar de empujar, que fue este mapa de la vulnerabilidad y el compromiso país. A ver si nos puede partir con eso y vamos escuchando al público. Bueno, en primer lugar, muy buenos días, Diego. Decir que este esfuerzo que tú haces en un momento tan difícil para comunicarse con la gente, de ocupar las redes sociales, abrir la conversación, creo que se agradece enormemente y permite a la gente estar en contacto, y a los que estamos en la actividad pública, también dar a conocer los distintos temas. En lo que tú me preguntas, yo creo que ahí hay una cantidad de, llamémosle, deudas, ¿no? Deudas de cosas que no se trataron adecuadamente. Tenemos un país que ha hecho tantas cosas bien, pero a veces vemos solo lo malo o solo lo bueno y tenemos miradas que nos dividen enormemente. Y como todo en la vida somos de luces y de sombras. Y hay algunas sombras que son pronunciadas, hay personas que viven una realidad que no vemos a veces. Por ejemplo, toda esta gente que vive en situaciones relacionadas con la violencia, ¿no? De acuerdo a la CACEN, hay 2.400.000 personas en Chile que dicen que todos los días están en relación con el narcotráfico o con balaceras, todos los días, ellos o alguien de su ¿Cuánto era, familia. ministro? ¿2,5 millones de personas? 2.400.000 personas, de los cuales 1.600.000 personas de esas están en Santiago. O sea, en Santiago viven 6 o 7 millones de personas, de las cuales 1.600.000 dicen que todos los días, no es uno u otro día, todos los días. Ay, qué angustia. Después tiene el 500.000 de jóvenes, digamos, que no están estudiando, no están trabajando, digo, antes de la realidad de hoy, esto es previo. Vamos a ver qué dice la CACEN, que se toma a fines de este año. Tenemos realidades que a veces no vemos dentro del progreso que teníamos y que sin duda tenemos que atacar. Todo lo que sucede con la falta, por ejemplo, de agua potable. La gente que vive en las ciudades no ve que hay, digamos, una cantidad grande de personas, más de 1 millón de personas, que no tienen acceso al agua potable, que no tienen acceso al alcantarillado, que no tiene una llave de agua que pueda abrirla y solucionar sus problemas en la mañana, como tiene el otro 93% de la población. O sea, son realidades muy distintas que uno no imagina cuando vive en una ciudad, por ejemplo, ¿no? Y así en cada uno de los lugares tenemos bolsones de pobreza, de miseria, de inseguridad, que si trabajamos todos juntos podemos resolver y podemos en primer lugar reconocer y luego de eso darles una solución. Ministro, vamos a tener que. Usted sabe que yo me quedaría toda la mañana conversando de esto, pero me obligan aquí a preguntarle cosas de obras públicas. Primera Póngale. pregunta que me hacen es a propósito de la sequía, ¿ah? Y el tema del agua potable que usted recién mencionaba. Hay mucha preocupación, especialmente en la cuarta, en la sexta, en la séptima región, de cómo vamos a enfrentar la sequía. Y bueno, yo he conversado con usted este tema, todo el esfuerzo que hace obras públicas en relativo a los embalses. O sea, a ver si usted nos puede un poquito contar de esto. Bueno, lo primero que hay que decir es que estamos enfrentando la peor sequía que Chile ha tenido en su historia. En primer lugar, en su extensión, llevamos 11 años seguidos, nunca habíamos tenido más de 4 años seguidos de sequía. En segundo lugar, el año 2019-2020 ha sido el peor año en materia de lluvias, caudales de ríos, y por lo tanto hoy día estamos frente a una situación realmente crítica.
En otras sequías anteriores, mucho menores que esta, tuvimos racionamiento de agua y tuvimos racionamiento de luz. Hemos logrado, trabajando al detalle cada uno de los abastecimientos de cada una de las ciudades de Chile, trabajando con las empresas que abastecen esos lugares y tomando las medidas de redistribución del agua de los ríos, en fin. Tenemos hoy día 137 comunas o 137 lugares en Chile que tienen decreto de escasez, es decir, la autoridad es la que está distribuyendo el agua. eh, Hemos logrado no tener racionamiento ni en las ciudades, ni tampoco tener racionamiento de luz. La situación hoy día, lo que muestran los números, es que la sequía persiste y por el momento se profundiza. La primera parte del año 2020, particularmente el mes de marzo, fue peor que el mes de marzo pasado. Los embalses en el mes de marzo están mucho peor, particularmente los de agua potable, que lo que teníamos el año 2019, cuando decíamos que teníamos la peor sequía de la historia. Hoy día estamos en peores condiciones. Y por lo tanto, hoy día, si bien tenemos resuelto el problema de la temporada 2019-2020, hoy día estamos trabajando para el 2020-2021, concentrado en el caso de las ciudades, en llenar los embalses de agua potable, particularmente el embalse El Yeso, que es el que le da agua a Santiago, y segundo, el embalse Los Aromos, que es el que le da el agua al Gran Valparaíso. Ambos dos están muy por bajo de lo que debieran tener hoy día, históricamente, y por esa razón entonces estamos destinando una gran cantidad de agua para poder llegar a tener a principio de temporada, agosto, septiembre, que es cuando empezamos a tener problemas, esos embalses como una reserva para la próxima temporada, que de acuerdo a los pronósticos aparentemente va a ser también seca. En la parte rural, Mm. en la parte rural, en las ciudades de las regiones que tú me preguntas, no vemos mayores inconvenientes, se han ido superando, todas tienen una tremenda sequía, pero se han ido Mm. haciendo las obras necesarias para tener los abastecimientos de agua que se requieren. Pero en pequeños villorrios, en lugares que se abastecen de APR, en la ruralidad en general, sí hay dificultades, particularmente en la zona del Maule, en la zona de Valparaíso, en la zona de la región metropolitana colindante con Valparaíso. En general, tenemos, digamos, sistemas de agua potable que son mucho más frágiles que las ciudades, y ahí es una de las deudas que tenemos. Todo esto, recordemos, el sistema de agua potable rural, el Estado se la reservó para sí mismo, solo lo puede hacer el Estado, y tenemos una deuda enorme, ¿no? Tenemos más de 1 millón de personas que no tienen acceso al agua ni al alcantarillado, primera Mm. cosa, y segundo, Claro. los que lo tienen sistemas que son bastante frágiles, particularmente los que tienen sistemas que no fueron hechos por el Ministerio de Obras Públicas, sino que fueron hechos por una municipalidad, fueron hechos por un grupo de amigos, a veces por los propios vecinos, a veces por la subdere, que no tienen una asistencia permanente y por lo tanto son sistemas más pequeños, más frágiles. Ahí tenemos del orden de, en el país, digamos, del orden de 200.000 personas que tienen hoy día problemas de abastecimiento de agua, ya sea porque no tienen todo el agua que necesitan o ya sea porque se ve riesgo de que esos pozos estén fallando. Y ahí estamos haciendo dos cosas. Uno, Mm. mesas de emergencia hídrica en cada una de las regiones que presiden los intendentes, donde está toda la gente pública y privada que está en el tema del agua, los regantes, los dirigentes de APR, todos los seremis correspondientes, en fin, que atacan cada uno de los problemas que hay en la región para resolverlo, camiones de aljibe, resolución de la bomba que se quemó, en fin, resolución de cada problema. Y por otro lado, estamos para cada uno de esos APR que tiene problemas, determinando cuáles son las obras que hay que hacer. Ya hay muchas que están en ejecución o terminadas algunas, otras en licitación, en fin, haciendo las obras para mejorar la fuente de agua, ya sea con un pozo nuevo, eh, profundizando el que tienen, conectándolo con una fuente de agua distinta, con una sanitaria, con otro APR, en fin, buscando cuál es la solución mejor en forma permanente para que la fuente de agua de esos sistemas mejore. Solamente para terminar, debo decir que también estamos en el mayor esfuerzo que se ha hecho en la historia en Chile en materia de expandir estos sistemas de APR de manera tal de terminar con esa deuda de ese 1 millón de personas que no tiene acceso al agua potable. Estamos desde el año pasado ya, y la idea es continuar con los mayores presupuestos históricos en materia de gasto en infraestructura para hacer nuevos APR, aumentar el tamaño de los que hay
y de esa manera que la gente que no tiene acceso, no solo lo que le está fallando el sistema actual a superar el problema, sino que seguir creciendo de manera tal de que todos tengan acceso. No, muy bien. Oiga, dos preguntas que se repiten. La primera es, ¿por qué cuesta tanto en Chile hacer embalses, ministro? En la región nuestra tenemos, usted sabe, uno en el embalse Codegua y también el embalse en Rengo. Y lo segundo, me preguntan este tema de cuánto influye esta discusión que hay entre si el agua es pública, privada, toda esta discusión acerca del código de agua, que usted también la conoce muy de cerca y sería bueno que desmitifiquemos un poco. ¿Ah? Yo ahí puedo también colaborar desde el área jurídica, pero esta obsesión de decir que el problema es que el agua es privada y que ese es el problema del agua también sería bueno que lo abordemos. A ver, primero partiendo por el tema de los embalses, el tema de los embalses en Chile es una cosa muy importante, tenemos una geografía donde tenemos una cordillera muy alta y donde estamos muy, muy cercanos, digamos, al mar, prácticamente en una parte muy relevante de Chile, los ríos más que ríos son torrentes, ¿no? En que podemos tenerlos secos durante muy buena parte del año y cuando llueve se produce una gran cantidad de agua que va directamente al mar y que podríamos retener para usarla cuando se necesita. Y desde ese punto de vista requerimos una infraestructura de embalses muy importante en muchas regiones del país. De hecho, si tú miras, por ejemplo, la sequía, la región de Coquimbo ha sido tremendamente afectada por la sequía, pero la agricultura de Coquimbo no ha tenido un gran impacto porque tiene una red de embalses que se hizo en su momento, que le ha permitido superar estos varios años ya de sequía y este profundo año de sequía que hemos tenido ahora, producto que tiene una buena estructura que viene de antes, y eso no ha sido lo mismo en otras regiones. ¿Qué pasa con los embalses? Los embalses lo que sucede, y aquí aprovecho que estamos hablando con un diputado, y esto es una tarea que tenemos que hacer, la Comisión Nacional de Riego, nosotros tenemos hoy día 26 embalses priorizados, es decir, 26. 26, 26 embalses que son necesarios hacer, que es rentable hacer, que es socialmente necesario hacer, que están listos para poder hacerse y donde necesitamos poder hacer todas las múltiples, digamos, autorizaciones y cualquiera que tenga las autorizaciones lo haríamos. ¿Por qué no se hacen? ¿Por qué estamos haciendo de 26? Hoy día estamos haciendo 4. Históricamente en Chile cada gobierno ha hecho 1,5 embalses. Tú miras todos los periodos de gobierno hacia atrás, tú miras el promedio y dices, bueno, ¿cuántos embalses se han hecho? 1,5. Hoy día estamos trabajando en 4 embalses al unísono. ¿Por qué no decimos, mire, tomemos estos 26 embalses que todos se necesitan y hagámoslos? Y en cada región hay algún producto, hay algún proyecto estrella o varios proyectos estrellas de embalses que cualquier persona que tú le preguntes en esa región te dice, oiga, pero tantos años que estamos esperando por este embalse. ¿Por qué no se hacen? Hay un estudio de la Comisión Nacional de Riego que hizo el análisis de decir, bueno, ¿qué se necesita para hacer un embalse? Y si tú miras todas las cosas que se necesitan, aprobaciones de desarrollo social, aprobaciones de la ingeniería, evaluaciones de impacto ambiental, en fin, todo lo que significa el sistema de evaluación de impacto ambiental y todas las cosas que hay que hacer respecto del área inundable, respecto de la flora, respecto de la fauna, en fin, etcétera. Si todo sale bien, o sea, si todo se hace en los planes en los plazos previstos, cosa que obviamente no sucede, tú te demoras 14,5 años en poder hacer un embalse. ¿Cuál es la realidad? Ese sería el óptimo. La realidad es que si tú miras los embalses que estamos haciendo hoy día, son ideas que se iniciaron hace aproximadamente 30 años atrás. Es decir, en la práctica, para poder hacer un embalse, uno tiene que partir con un proyecto y una idea hoy día para que ese proyecto, si es que culmina, si es que se hace, termina haciéndose en realidad más o menos en promedio en unos 30 años más. Entonces, aquí tenemos que trabajar, si estamos claros que lo que hay que hacer es hacer embalse, tenemos que trabajar para hacer esto cumpliendo todo lo que queremos cumplir, porque sin duda un embalse es un área inundable grande, causa impacto en la comunidad, causa impacto en el medio ambiente. No se trata de no medir esos impactos, no se trata de no evaluar adecuadamente las consecuencias tanto de ese tipo como económicas y sociales que tiene, digamos, una inversión de esa magnitud. Pero tenemos mucha experiencia de hacer esto. ¿Cómo Mm. hacemos para poder, digamos, modificar estas normas de tal manera que cumplamos los mismos objetivos, pero en plazos más breves? En plazos más breves que nos permitan tomar ese set de embalse que sabemos que hay que hacer y poder reducirlo en el tiempo para que este gobierno y los próximos
puedan acometer esta gran tarea de tener una red de embalse muy superior a la que tenemos hoy día, aumentar la capacidad de embalse que Chile tiene y ser eso una herramienta muy importante para superar esta como sequía estructural o cambio climático que Chile está experimentando. Dicho eso, sin embargo, quiero decir que siendo todo eso importante, solamente una señal de alerta nomás, que es que los embalses son una muy buena solución de largo plazo, pero por las mismas razones que explico, Ujú. aunque cambiemos todo, no son la solución para el momento actual, ¿no? Hay personas que hablan y actúan como que fuera la solución para ahora. Cualquier cosa, aunque acortáramos los plazos y dijéramos, mira, vamos a hacer en vez de en 30, en vez de en 15, vamos a hacer en 5, aún así no resolveríamos el problema que tenemos hoy día, ¿no? Así que tenemos que tener soluciones para el corto, para el mediano y para el largo plazo. Los embalses son una solución para el largo plazo que hay que llevarla al mediano plazo y que son claves, ¿m? Pero hay que trabajar con esa visión. Muy bien. ¿Y el tema del agua pública y privada? Bueno, el agua pública y privada, yo creo que aquí es uno de los grandes mitos que hay en esta materia, ¿no? Hoy día se está discutiendo una gran cantidad de legislación en el Congreso y cuando uno, digamos, le toca, como en mi caso, digamos, discutir con los senadores de oposición, los diputados, en fin, y uno va despejando los slogans y las frases y las cosas que se dicen, y uno va viendo, uno va encontrando que los problemas que tenemos al frente en realidad nada tienen que ver con ese tema, sino que los problemas tienen que ver con algunas cosas que son importantes y que tenemos que enfrentar y que son problemas reales y que tenemos que tomar acciones. El primero de todo, comprender de una vez por todas que estamos frente a un cambio climático enorme. Da lo mismo cuál hubiera sido nuestro ordenamiento jurídico, todas las zonas del país hoy día tienen mucho menos obras, tienen mucho menos capacidades para enfrentarse a una realidad que tiene mucho menos agua que la que tenía antes. Todos tenemos una sequía relativa. Pero si uno mira, por ejemplo, supongamos la zona central de Chile, tiene mucho menos agua que la que tenía antes, pero tiene mucho más agua que La Serena o que el norte de Chile. Y el norte de Chile vive lo más bien u otros países que tienen mucho menos agua que la zona central de Chile. O sea, ¿qué es lo que le pasa a la zona central de Chile? Le pasa que no tiene la infraestructura para el nivel de agua que tiene hoy día. Tiene una infraestructura para el nivel de agua que tenía hace 20 años. Y eso hoy día es muy diferente. Entonces, lo primero que todo que tenemos que tener presente es que nos faltan obras de infraestructura. Un ejemplo, los embalses que tú mencionabas. Otro Mm. ejemplo, lo que mencionábamos respecto de los APR. Obras para abastecer las ciudades de agua, embalses de agua potable, en el norte, desalinización. O sea, tenemos al frente un esfuerzo de inversión enorme que, entre paréntesis, el Estado no puede realizar solo. Requerimos que mucha gente, desde el pequeño agricultor que tiene que tecnificar su riego, hasta el gran inversionista también tiene que colaborar con el Estado y por supuesto el Estado tiene que poner su parte y tenemos que crear un sistema que permita que esas inversiones se hagan. O sea, eso es un elemento. En segundo lugar, ha habido un cambio producto también de la sequía enorme en materia de dónde proviene el agua. Originalmente en Chile, el agua, el código de agua estaba pensado para la distribución de los ríos. Y la distribución de los ríos funciona bastante bien. Mm. Hay juntas de vigilancia, hay asociaciones de canalistas. En casos de emergencia, la autoridad tiene todas las posibilidades de poder intervenir y redistribuir los ríos. Ya mencionaba yo, hoy día tenemos 137 decretos de escasez a lo largo de Chile, un tercio de Chile. Hemos redistribuido el Maipo, hemos también llegado a acuerdos para hacerlo en el Aconcagua y en todos los lugares donde hay problemas hemos cambiado la distribución del agua porque en una emergencia hay que privilegiar el consumo humano, el uso ecológico del agua, y este nuevo código de agua que se está discutiendo ratifica y solidifica aún más esos elementos. Pero ¿qué ha pasado con el tiempo? Hoy día cada vez más importante el agua subterránea. Cuando en un río baja el caudal, a todos les baja por igual. Cuando en el agua subterránea comienza a escasear el agua, lo que sucede es que el que tiene el pozo mejor Mm. sigue teniendo agua y el que tiene el pozo chiquitito se queda sin agua. Entonces, la manera de distribuir el agua ya no es, digamos, equivalente para todos. Y las normas que teníamos para esto no son las mismas. Y la forma de poder, por ejemplo, evitar el robo de agua, ya sea porque una persona saca más que sus derechos o saca sin derecho,
Hoy día en materia de agua subterránea no funciona porque prácticamente no hay organizaciones de usuarios de agua subterránea. Hoy día se están empezando a crear, estamos ayudando a que se creen, vamos a presentar un proyecto que apoya, beneficia, impulsa la creación de organizaciones de usuarios de agua subterránea para que la gente cuide entre todos ese acuífero que tiene, ¿no es cierto?, que le pertenece a todos los que están usando ese acuífero en ese lugar. Entonces, ahí hay que cambiar eso, pero eso ya se cambió. Hay una ley del febrero del año 2018 que se va aplicando en forma paulatina, ya está en aplicación, por ejemplo, está iniciándose en Petorca, en Antofagasta, y paulatinamente va a estar en todo el país, que obliga a tener caudalímetros, a informar, da las posibilidades de que podemos hacer reducir los montos en que cada uno está sacando, de manera tal de que la distribución sea distinta. El tema de los pozos, de los APR, vuelvo al tema de la deuda que tenemos de haber hecho sistemas que son realmente frágiles. No podemos esconder la mano de que hicimos pozos y hicimos sistemas que no tienen la solidez que se requiere para lo que estamos viviendo hoy día. La tercera cosa tiene que ver con cómo cuidamos nuestras cuencas. La gente habla del agua como algo que se puede trasladar. La verdad, el agua es sumamente local. El agua del Maipo yo no la puedo trasladar a Arica. No puedo traer el exceso de agua que tengo en el sur para traerla a Santiago, por lo menos no en forma fácil, ¿no? Uno podría decir, vamos a hacer una carretera hídrica, pero vale miles de millones y son décadas y puede ser un proyecto interesante o no, pero es una cosa a largo plazo. Hoy día no lo puedo hacer. Hoy día tengo que mirar la cuenca donde estoy. Y la cuenca tiene aguas subterráneas, tiene aguas superficiales, están relacionadas. Hasta el día de hoy, la manera de gestionar esas cuencas ha sido con muy poca información. Para Mira, poder gestionar esas cuencas se requiere información para determinar, en el fondo, para hacerlo sencillo, para los que nos están escuchando, cuándo está la gente que está ahí usando más agua de la que está entrando, cuándo nos estamos gastando la reserva que hay ahí y cuándo, por el contrario, tenemos una gran cantidad de agua, no hay problema y estamos en... ¿Qué es lo que ha pasado con eso? Por falta de información y por falta de acción, históricamente, con el código de agua actual que permite cerrar los acuíferos, históricamente en la historia de Chile solo 6 acuíferos, hay más de 300 acuíferos que están, digamos, determinados en Chile. Solo 6 acuíferos fueron determinados como acuíferos prohibidos o cerrados. Eso quiere decir acuíferos sobre los que no se pueden entregar más derechos en toda la historia. En el último año, nosotros ya llevamos como 80. Esperamos llegar a fines de año a 100. Y estamos haciendo, ya tenemos para las 10 principales cuencas, estamos contratando las otras 10 siguientes y esperamos llegar a todo Chile, los modelos que permiten determinar cuánta agua entra, cuánta agua sale de cada cuenca, cuánto se usa, cómo se relaciona el agua superficial con la subterránea, qué pasa si yo hago un embalse, qué pasa si yo hago infiltración, qué pasa si yo permito dar más derechos o si yo reduzco la cantidad de manera tal de que las políticas que podemos hacer, insisto, tienen que ser políticas locales. Hay que ir a la realidad local, al problema local que ahí hay, cuáles son las mejores medidas que se pueden tomar en ese lugar. O sea, ahí tenemos 3 elementos que, como tú puedes ver, nada dicen respecto de la propiedad de los derechos de agua, eh, donde tenemos un trabajo enorme que hacer y que apuntan a los principales problemas. ¿Cuál es el problema que tenemos respecto de la propiedad de los derechos de agua? Y en esto creo que ahí tenemos un punto. Es el tema del no uso. ¿Ah? Y con esto claro. cierro la pregunta, ¿no? Lo que sí yo creo, aquí sí ha habido, digamos, personas que tomaron derechos de agua y que no los han usado. Probablemente en la zona donde estás tú, donde la agricultura es muy intensiva, eso se ve poco. Pero en otros lugares más al sur, donde no se ocupaban los ríos porque la agricultura era de lluvia, digamos, de ahí venían, no habían canales, la gente dijo, bueno, pero ¿qué costo tiene tomar derechos de los ríos? Y obtuvo esos derechos, no los ocupa, y hoy día que ha cambiado el clima y se requieren esos derechos, entonces algunos de esos derechos estaban tomados. Esto Chile se dio cuenta hace mucho tiempo. Muchas cosas que uno escucha son muy antiguas. Chile ya hizo legislación para esto el año 2005 y se creó una patente por no uso. Esa Sí. patente va creciendo cada 5 años.
¿Qué es lo que hemos visto? La realidad del 2005 ahora ha cambiado enormemente. La patente ha ido subiendo, hoy día está en su nivel más alto para aquellas personas que no lo usan, y la gente ha empezado a devolver derechos en una cantidad muy apreciable. Por ejemplo, nosotros hemos recibido casi 8 millones de litros por segundo, 8 millones de litros por segundo de derechos no consultivos en los últimos 2 años. Mm. O sea que estamos hablando de cantidades gigantes. La distribución de los derechos no consultivos, que se hace mucha cosa de cómo era su distribución en el año, generalmente se usa el número del año 97, en que había una sola empresa que tenía el 80% de todos los derechos no consultivos en Chile. Los derechos no consultivos, para quienes nos están escuchando, son para generación eléctrica, es decir, se sacan del río, se genera y se vuelven al río, que pertenecían en aquella época a Endesa. Hoy día no hay nadie, ninguna empresa que tenga más de 5 o 6%, y están mucho más distribuidos, como digo, devolviendo. En los derechos consultivos, donde hay mucho menos problemas de uso, la mayoría de la gente lo usa, también lo que hemos experimentado en estos años es que la gente está devolviendo aquellos derechos que no usa. Nosotros hemos propuesto Mm. en el nuevo Código de Agua, y esto ya está aceptado y también lo propone la oposición, que hayan patentes de no uso que no tengan límite. Es decir, que cada vez que la gente no use y va pasando el tiempo, estas patentes sigan aumentando de manera tal de que lo que no podemos permitir es que el Estado entregue estos derechos de uso. El agua es del Estado, es de todos los chilenos, es un bien nacional de uso público. Se entrega un derecho para que la persona lo ocupe en algo que es para bien de él y para bien del país. Si no lo ocupa, naturalmente lo tiene que devolver. O sea que hay un problema que ha existido, que está en solución, que se ha demostrado que hay un camino correcto para poderlo resolver, pero que creo que se puede acentuar. Ministro, vamos a tener que ir cortito porque nos quedan pocos minutos. A Eugenio Rivas, ahí ya le contestaron su pregunta sobre el tema del no uso. Oiga, 3 preguntas al Cayo. ¿Qué va a pasar con el puente del Chacao? En una frase, me hablan de una ampliación en la ruta 66. Yo no sé si usted va a tener en la cabeza esta, pero vamos, aquí parece examen esta cuestión. La ruta 66, que en definitiva aquí nos estaban hablando, y también una pista en San Francisco Mostazal, que se lleva construyendo hace un buen rato. Puente del Ya. Chacao, ministro. Bueno, del puente de Chacao puedo contestar, de las otras dos, no sé, la del 66, ¿cuál es la ruta de dónde a dónde? Yo se la averiguo. Bueno, del puente de Chacao. Puente de Chacao, en primer lugar, decir que el puente de Chacao es un puente extraordinario, ¿no? Es un puente único en Chile, único en nuestro continente. Va a cambiar la vida de, alguien decía una frase que yo creo que lo representa bien, va a alargar Chile, ¿no? Va a cambiar la vida de todo lo que son los habitantes y las personas que por alguna razón tienen que ir a Chiloé. Cambiando hoy día, para poder ir hay que perder más o menos media hora para ir en una barcaza, y esto lo va a hacer en 3 minutos. Es un puente que en términos ingenieriles es un desafío de proporciones, dado que tiene un solo apoyo en el centro, digamos, del canal de Chacao. Así que es una cosa muy importante en todos los sentidos. El puente, como ustedes saben, hemos tenido diferencias de opinión, las hemos ido resolviendo, el puente se sigue construyendo, tal como dijimos, hubo muchas cosas que se dijeron, dijimos el puente se va a seguir construyendo, no hay problema, no quiere decir que no tengamos diferencias, las tenemos, las resolveremos, las vamos a resolver cuidando los derechos del Estado y los legítimos, digamos, derechos que el Estado tiene en esta materia. Por supuesto, vamos a acoger todas aquellas cosas que tengan, digamos, que tengan razón, y todas las cosas que el Estado haya pedido adicionalmente se tendrán que cancelar, pero todas aquellas cosas que son riesgo y costo del contratista tendrán que pagarlo ellos, y llegaremos a ese acuerdo, pero en el intertanto y hacia adelante el puente se sigue construyendo para poder cumplir con los plazos y con las expectativas que tienen no solamente las personas de Chiloé, sino que a todos los que nos encanta Chiloé. Ministro, la carretera de la fruta es la ruta 66, la que Bueno, va la de... carretera de la fruta, la carretera de la fruta está caminando, ya está, digamos, la licitación adjudicada. Esa carretera es una carretera muy importante para la gente de la zona y también para el acceso al puerto de San Antonio. Tiene hoy día un sistema, digamos, que tiene dos tramos. Un tramo que se va a construir a todo evento y está determinado, digamos, cuál es el trazado, y otro tramo que, digamos, en la zona de Pemo, Las Cabras, en fin, donde hay una dificultad con respecto al trazado, hay un trazado propuesto,
pero ese trazado es resistido por algunas personas y le parece muy bien a otras personas. Mm, Entonces, ahí, digamos, son dos trazados o sea, dos tramos que están separados. Nosotros esperamos que eso se resuelva y si no, vamos a determinar, digamos, cuál es el que corresponde por el momento, el que tenemos, y de esa manera entonces llevar adelante esto. Pero las obras están iniciándose. Como digo, tanto el inicio, la salida de la 5 Sur, como el acceso en el lado de San Antonio están clarísimos. Es ahí en ese lugar donde hay diferencia de opinión. Ya la hubo antes, había uno que pasaba lejos del río, pasaba cercano, digamos, al cerro. Eso se cambió, eso fue en el gobierno anterior. Luego se cambió, digamos, a que vaya al costado del río. Nos parece que es un buen, digamos, lugar por donde debe pasar. Creo que cumple con todos los elementos de seguridad y de ser un buen, digamos, lugar económicamente y socialmente para, digamos, las consecuencias que tiene para las comunidades que están ahí. Estamos y vamos a seguir trabajando con la gente, toda la gente de esa zona, de manera tal de llegar a la mejor conclusión, de manera tal de que tengamos la carretera con el mejor trazado y en las mejores condiciones. Bueno, se lo agradezco, ministro. Nos quedaron algunos temitas, pero ya tenemos que partir usted a trabajar y yo al paraíso. Simplemente decirle a don Mario Fernández que nos pregunta sobre el embalse Codegua, algo dijo el ministro, eso está avanzando, estamos tratando de obtener finalmente la resolución de el RCA, el RS, como le llaman, pero estamos avanzando en ese frente también. Sí. Gracias, don Alfredo, que tenga un Oye, bonito gracias a día. usted. Aprovecho de despedirme de quienes nos están escuchando. Felicitarte una vez más por lo que hace Diego, no solamente con esto, sino que te he visto muy activo defendiendo las ideas, los principios. Creo que hoy día eso es muy importante. A veces en el tráfago de la discusión menor del día a día se nos olvida para qué estamos en política, para qué estamos, digamos, haciendo la tarea de servicio público que tú estás haciendo. Se lo Así agradezco que mucho. un abrazo y un saludo a todos. Que le vaya muy bien. Gracias, ministro, Gracias. y Adiós. salud, Chao, éxito en chao. su... Bien, pues, ahí estuvo don Alfredo Moreno. La verdad que se nos comió un poquito la hora con el tema del agua, que es un tema apasionante. Que me entiendan la gente de otras regiones, pero para la región de O'Higgins esto es un temazo, porque efectivamente la región de O'Higgins además es una región minera, en alguna medida también es pesquera. Obviamente el tema agroalimentario para nosotros es indispensable y fundamental, y obviamente hay sectores, bueno, Mario Fernández lo decía, el tema en Codegua y otros lugares de la región que lo han pasado muy mal por el tema de la sequía. Bueno, simplemente decirles lo siguiente, a mí me parece muy preocupante lo que dice el ministro respecto de todo lo que uno se demora en diseñar un embalse. ¿Eh? Yo no puedo entender que nos demoremos 14 años en promedio en hacer un embalse. Eso es una tragedia nacional. Acusé recibo, de hecho, durante la conversación le decía yo a Alfredo que me mande esa minuta de la Comisión Nacional de Riego para ver por qué se está demorando tanto. No es posible que en un país como el nuestro, que requiere con urgencia inversión en materia acuífera, nos estemos demorando 14 años. Les agradezco a todos sus comentarios. Bueno, quedó más o menos claro, el puente del Chacao va, para tranquilidad de la gente de Chiloé. La ampliación de la Ruta 66, buena pregunta de don Julio Gutiérrez. La verdad que hemos estado apretando mucho. Este es un proyecto que se ha caído ya 2 veces. Así que hay que apretar para que salga para ese sector de Mayoa y todo lo que conecta con San Antonio para poder sacar toda la parte frutal de esa zona hacia, digámoslo así, las embarcaciones. Es fundamental, así que eso es muy importante. Buenas preguntas en materia de patentes de no uso. Yo en eso he sido siempre muy claro. A mí me parece impresentable que haya personas que sean incapaces de hacer las inversiones a las que se comprometieron. Bien, pues, nos queda todavía, Iván, algunas cositas. Estamos viendo si nos acompañará hoy día de la tarde. Está tratando de acomodar su agenda el ministro de Desarrollo Social, don Sebastián Sichel. En una de esas, si no, iría mañana. Y les cuento que el jueves tendremos a primera hora a la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, doña Gloria Huth. Algunos me preguntan por qué hacemos este espacio. Bueno, por una razón muy simple, porque la gente tiene derecho a poder preguntarle directamente a sus autoridades sus inquietudes, y si en algo podemos servir como puente para ese desafío, la verdad es que nosotros felices de poder hacerlo. Así que, don Iván, agradecerle su espacio, saludar por supuesto a mi equipo parlamentario que está desde muy temprano trabajando en los distintos casos sociales que nos llegan,
Y cualquier cosa, ustedes saben, oficinadiegochalper@gmail.com, que ese es el espacio en donde estamos canalizando la ayuda y la verdad es que nos ha ido bastante bien. Simplemente un comentario al final respecto a algunas cosas que están pasando en la opinión pública. Yo la verdad que, mire, me han preguntado mucho qué pienso del tema del plebiscito. A ver, es una cuestión re simple, amigos. Chile va a estar en crisis un buen rato. Y cuando yo digo en crisis, hay componentes sanitarios, hay componentes económicos, hay componentes sociales. Ponerse a disgregar unos y otros, la verdad de las cosas, claro, podrá ser muy pedagógico, pero en la práctica vamos a tener realmente una crisis por bastante rato. Entonces, yo creo que todo tiene que subordinarse a eso. O sea, aquello que contribuya a, por decirlo así, potenciar la crisis se tiene que postergar y aquello que ayuda a bajar la crisis tiene que empujarse. El resto a mí francamente me parece que es no leer con la suficiente claridad lo que una u otra cosa implica. Así que francamente no entiendo cómo podemos tener una discusión con tan poco sentido de la realidad en esto. Lo quería decir, Iván, porque francamente me sorprende el nivel de efervescencia que ha generado un debate que a mí me parece absolutamente extemporáneo, porque hoy día lo que nos tiene que ocupar es cómo hacemos para combatir esta pandemia del coronavirus, que es una cosa internacional. Yo les recuerdo que no es un tema de Chile. Oiga, y quédense tranquilos, no vamos a volver a clases mientras no haya tranquilidad de que los niños van a tener seguridad. No vamos a volver a clases. Así de simple, se lo hemos dicho al ministro, el ministro lo piensa igual, lo que pasa es que a algunos les gusta relativizarlo. Y les tengo una buena noticia, me acaba de comentar la jefa de gabinete del presidente Piñera, ayer nosotros enviamos una carta, ella me comunica que vamos a tener un cordón sanitario estricto a las afueras de la región metropolitana, así que le agradezco al presidente que me ha querido transmitir hoy muy temprano en la mañana que eso sí se va a hacer, lo cual nos deja muy tranquilos porque acá no sacamos nada con cacarear mucho, Iván, sino que lo que importa es buscar soluciones. Así que yo ayer le mandé una carta muy temprano al presidente Sebastián Piñera con copia al ministro Blumel y al ministro Mañalich. Hablé con Jaime, con el ministro Mañalich sobre el tema, les puse la importancia que es para la región de O'Higgins. Nosotros tuvimos un despegue en los casos, un día tuvimos 17, lo cual generó mucha tensión. Así que ayer afortunadamente volvimos a los indicadores normales, pero no nos podemos relajar. Y la verdad es que pareciera ser que lo que explica esa alza fue el fin de semana largo de Semana Santa. Por eso estábamos tan inquietos con el fin de semana del 1 de mayo y por eso nos apresuramos ayer en pedir explícitamente un cordón sanitario muy estricto, tanto en el ingreso a la región como también hacia el secano costero, que ayer lo conversé con el gobernador regional de la zona de Cardenal Caro, don Carlos Ortega, y también con el general de zona sobre este tema. Así que he estado muy preocupado de esto porque tenemos que cuidar a esta cuestión. Así que me alegro y se lo agradezco al presidente Piñera que a través de su jefe de gabinete me ha transmitido hoy día temprano en la mañana que eso va. Así que bien, presidente. ¿Qué más? 9:30 nos vemos en la radio Rancagua, me dice Iván, ahí estaremos comentando esta y otras noticias. Y nada, muchas gracias por su sintonía, les agradezco su tiempo y como les digo, ojalá esta plataforma siga siendo un espacio para que ustedes puedan preguntarle directamente a los ministros. Esa es la idea. Sí, me dice Iván que muchas gracias a aquellas personas que además comparten la transmisión, porque como les digo, el único interés de esto es poder darle espacio a muchas personas que me dicen, diputado, pregúntele, bueno, mejor pregúntele usted directamente. De esa manera se queda tranquilo. Ya, Iván, gusto de verlo. Estamos empezando aquí el día, así que nos vamos para Valparaíso. Tenemos una tabla larga hasta las 2 de la tarde y después seguimos a la tarde con la Comisión de Educación en temas varios. Que les vaya bien. Buen día.